Y ahora vamos a ver un pequeño video y abrir un tema de qué está pasando hoy con la juventud trabajadora. Millennials. ¿Qué se dice de esta generación? Que son aquellos nacidos, años más, años menos, entre principios de los 80 y finales de los 90. Es decir, quienes tienen entre 20 y 37 años. Entre las muchas cosas que se han dicho de los millennials, es que expresan inquietud y pesimismo sobre sus carreras y su trabajo, sus vidas y el mundo que los rodea. También se les dice cortoplacistas, que no les seducen los horarios de trabajo, que no duran en el mismo empleo por mucho tiempo. ¿Pero son los gustos y elecciones de esta generación? ¿O es realmente lo que se les está ofreciendo en el mundo capitalista? Un capitalismo que de un lado te vende un consumismo descontrolado, al que tienen acceso unos pocos, y del otro, la degradación infinita de las condiciones de trabajo. La juventud en Argentina, de entre 16 y 24 años, cuentan con 2.2 millones de ocupados, pero el 61% tiene empleos no registrados. Producto de los contratos temporales y la tercerización, el promedio de rotación de empleo entre los más jóvenes es de 12 meses y 26 meses entre los mayores de 26 años. 950.000 jóvenes no estudian ni trabajan, ni buscan empleo. 2.5 millones de jóvenes de entre 16 y 24 años son pobres, más allá de si trabajan o no. Los salarios de la juventud son en promedio un 40% menos de la población adulta. El capitalismo es el que ofrece trabajos precarios, que significan la precariedad de la vida de la juventud. Sueldos bajos, sin ART, sin aporte jubilatorio, sin obra social, sin licencias pagas ni aguinaldos. La contracara son los miserables, los multimillonarios como Paolo Roca, dueño del grupo Techin, el hombre más rico del país con una fortuna de 8.000 millones de dólares, que está aprovechando la pandemia para despedir y hacer rebajas salariales. Bueno, seguimos acá con Nico del Caño, estamos entrevistando con Pato del Corro a Nico, y bueno, un poco queríamos charlar de lo que nosotros venimos contando a través de La Izquierda Diario, sobre todo en la columna de los jueves que estamos haciendo con Nahue, de cuál es la situación de los pibes que están trabajando de manera precarizada, ¿no? Acá en Argentina, pero estamos viendo que es una realidad que viven millones de pibes en todo el mundo. Se vieron grandes ejemplos de organización de pibes que empiezan a dar respuesta a los planes que están teniendo los gobiernos para la juventud precarizada. Bueno, Nico también es escritor del libro Juventud Rebelde o Precarizada, que bueno, para nosotros es una gran herramienta para conocer un poco cuál es la historia de estos trabajos precarizados y la realidad es que hoy con la crisis de la pandemia es una situación que se agudiza muchísimo. Nosotros vimos cómo en lugares como, no sé, las casas de comidas rápidas, McDonald's, Burger King, un montón de cadenas comerciales, que son lugares en donde los pibes jamás habían levantado la cabeza contra las patronales, contra los jefes, los empresarios, y hoy lo empiezan a hacer. Bueno, queríamos saber un poco tu visión, Nico, de cómo es lo que está pasando con la juventud a partir de la crisis pandémica. Bueno, mirá, hemos tenido muchos mensajes, inclusive si ustedes ven ahora en las historias de Instagram, hay muchas, en la cuenta he publicado muchos mensajes que me llegaron de pibas y de pibes que a partir de una pregunta que puse sobre cómo estaban viviendo esta situación en el tema del laburo, empezaron ahí a contar desde las rebajas salariales, uno ponía y pasé de cobrar 15.000 pesos promedio, que ya es bajo, ¿no? A 3 lucas a 3 lucas, o sea, directamente es una pulverización total, te quedaste sin nada. Gente que perdió el trabajo, muchos pibes que escriben que se quedaron sin empleo porque laburan en la gastronomía, por ejemplo, entonces no hay todo lo que está vinculado a gastronomía, turismo, etcétera, que es mucho, y comercio, que son muchos jóvenes. Bueno, ahí en el libro están... explicamos un poco y ponemos las estadísticas de cuáles son los sectores donde más trabajadoras y trabajadores jóvenes hay. Bueno, comercio es uno de ellos, digamos, ¿no? Entonces, en esta situación, el director de la OIT para América Latina plantea, por ejemplo, que quienes más van a sufrir las consecuencias de la emergencia a partir de la pandemia van a ser las trabajadoras y trabajadores jóvenes precarizados. Inclusive plantean
que va a haber un 50% más, va a aumentar un 50% la pobreza en los y las trabajadoras jóvenes, la desocupación, pero al mismo tiempo viene habiendo un proceso de organización, ustedes lo estuvieron reflejando también, de pibas y pibes en todos, en la mayoría de las ciudades del país, que son trabajadores ya sea de aplicaciones, ya sea gastronómicos, bueno, de McDonald's con la Mac estafa, que empezaron a organizarse, Burger King, con tuitazos, han hecho asambleas y reuniones virtuales, ¿no? Y empezaron de esa manera a plantearse, bueno, no podemos aceptar esta situación, ¿no? Y por otra parte vos ves que tienen un rol también cada vez más esencial, ¿no? Entonces eso también, bueno, Harvey, que es un geógrafo marxista, plantea, ¿no? Mucho de esto en varias notas que han salido. Bueno, en la Izquierda Diario publicamos el último domingo algo que él sostiene en relación a, bueno, después de esta pandemia, ¿no? Podemos tomar cosas que están pasando, por ejemplo, dice los restaurantes repartiendo comida a los sectores que lo necesitan. No podemos pensar en que en esta situación, después de esto, no volvamos a la vieja normalidad, ¿no? Y él, bueno, destaca este rol de los trabajadores y trabajadoras esenciales. Bueno, el envío a domicilio, por ejemplo, algo que en este momento está siendo muy, muy importante. En Estados Unidos, esos trabajadores y trabajadoras de Amazon, de Walmart, también en los supermercados, son quienes han estado a la vanguardia en protestas, distinto tipo de protestas, frente a esta situación, ya sea porque también no les brindan los elementos de protección sanitaria, ¿no? Es Claro. decir, los mandan al muere, básicamente, porque hay contagios y las patronales lo único que quieren es aumentar sus ganancias, ¿no? Entonces, es una situación difícil y a pesar de eso muchos jóvenes empiezan a plantar, a organizarse y creo que eso es muy importante. Fíjate que los sindicatos no dan ningún tipo de no apoyo. los toman. Bueno, todo lo que es McDonald's, etcétera, está al lado de pasteleros, que es un sindicato empresarial. Pero a mí una pregunta para los dos también, porque, bueno, vos, Nico, como decís, te llegan muchas denuncias a tu Instagram, en general también las tomás y se ven también que hay una relación, ¿no? Como de que lo vemos acá un poco en la Izquierda Diario, como de toda una juventud que dice, bueno, ¿dónde muestro lo que está pasando? Como denuncia y como organizarse, ¿no? Pues en los grandes medios, olvídate, pues McDonald's hace la publicidad, entonces ahí no va a salir. Pero a mí, de las entrevistas que tuvimos, lo que más me llamó la atención es lo mismo que pasó en Aeronáuticos. Esta nueva forma de organización donde se van conectando por grupos de WhatsApp, después hacen una reunión de Zoom o algo, organizan actividades. No sé ustedes cómo lo van. A mí me sigue sorprendiendo por lo novedoso y por lo potencial, ¿no? Porque bueno, si ahora se están organizando así, quiere decir que hay una capacidad para expandir mucho más esa organización. Sí, a mí me parece, digo, en el marco de eso que te decía, una situación muy difícil. Me tocó participar en una reunión que hicieron por Zoom, Ajá. o por Jitsi, ya no me acuerdo. Y bueno, ahí digo, se contaban situaciones realmente muy, muy duras, ¿no? O sea, hay compañeras, por ejemplo, que son sostén de hogar, que es difícil porque tienen que mantener a sus hijos, entonces digo, los salarios ya eran bajos, entonces ahora la situación es realmente muy difícil. Para otros compañeros también, quizás no tanto, pero digo, y se van mostrando todas esas realidades, ¿no? Porque empezar a conocer que vos tenés una compañera, un compañero, quizás no está en tu sucursal, pero mirá cuántos somos los que nos estamos planteando esto. Eso generó, me acuerdo en esa reunión, varias compañeras y compañeros remarcaban eso, ¿no? Bueno, en realidad uno a veces siente que está un poco aislado, un poco solo, y acá somos un montón. Y además eso fue de algunos sectores acá de la Ciudad de Buenos Aires, y yo conozco que hay este tipo de reuniones que se están haciendo en muchos otros lugares. Bueno, mañana vamos a hacer una también a la que me invitaron, y la verdad que es como vos decías, para mí es algo novedoso en el medio de esta situación difícil, como al mismo tiempo que esta juventud se empieza
a plantar, a organizar es algo importante, por eso también digo, ¿no? El tema de los sindicatos. Vos tenés los sindicatos en contra, las patronales en contra, el gobierno no le da ningún lugar, los medios, y a pesar de todo eso se empieza a hacer un lugar, ¿no? Esta juventud. Sí, sí, es bastante novedoso. Yo la verdad que también me sigo sorprendiendo por todas las vías que encuentran hoy los pibes para organizarse. De hecho, por ejemplo, un gran debate que surgió más que nada en el sector de operadores de call center, que ayer lo contábamos en la columna, es que surgió el debate, por ejemplo, de desafiliación masiva. Plantearon un montón de pibes, bueno, ¿qué onda que los sindicatos no están haciendo absolutamente nada? De hecho, directamente se posicionan del lado de la empresa. Entonces los pibes dijeron, bueno, el sindicato no sirve para nada, nos tenemos que desafiliar. Entonces ahí se abrió un debate muy interesante, porque también los pibes apenas recibieron la notificación de la rebaja de salario y las suspensiones, al toque hicieron un grupo de WhatsApp, por ejemplo, se empezaron a organizar por ahí, hay chicas que escriben para La Izquierda Diario, empezaron a escribir, bueno, esta es la situación que está pasando acá, y también nos enteramos que en Tucumán está pasando lo mismo. Con las redes sociales es mucho más fácil esa conexión, y al debate de los sindicatos, bueno, nosotros planteamos, los que nos organizamos en La Izquierda Diario, que más bien el problema no son los sindicatos, sino quienes los conducen, quienes están hoy diciendo que defienden a los trabajadores, cuando después, por otro lado, vemos que no es así, que no nos dan respuesta, a veces ni siquiera te atienden el teléfono, los que tendrían que ser tus propios delegados, claro, ni siquiera te atienden en el teléfono. Entonces los pibes dijeron, bueno, empecemos a elegir los delegados nosotros mismos. Y hay reuniones que se están haciendo donde los pibes eligen a sus propios delegados en reuniones virtuales. Es bastante novedoso, y yo creo que esos son los debates que van a empezar a surgir en la juventud. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestras organizaciones? ¿A través de qué organismos nosotros vamos a plantear nuestras demandas? ¿Qué cosas vamos a reclamar y a quiénes se las tenemos que reclamar? Entonces los pibes empiezan a ver, bueno, quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. Y me parece que esto se va a replicar un montón. Como vos decías, mañana nosotros también vamos a tener una reunión con jóvenes precarizados de la zona sur, una reunión virtual para plantear un poco todas estas cuestiones, y me parece que está bueno también empezar a mostrar cuáles son los debates en los que la juventud está metida, porque la realidad es que los pibes lo que decimos es que queremos ser los protagonistas. Si esta es la situación, lo que nosotros queremos es decidir sobre lo que va a pasar con nuestra vida, con nuestro futuro. Incluso, no sé, hay un montón de pibes, por ejemplo, yo estudio en la universidad, y tener un título universitario, por ejemplo, no sé, todos los pibes que hoy pensaban que, bueno, que la salida va a ser poder estudiar, lo que está pasando con los pibes, por lo menos en el conurbano, que es donde yo estoy, pero sé que es así en muchos lugares del país, es que ahora ya casi que te ves imposible de poder estudiar, porque si tenés un trabajo que te están reprecarizando, las clases virtuales son una tortura, es cada vez más chico el espacio para que nosotros nos podamos desarrollar de alguna manera. Y después ni hablar de los pibes, por ejemplo, los que están laburando para las aplicaciones. A mí la verdad que me estremece mucho tener que ver a los pibes pedaleando de acá para allá todo el tiempo, y que te muestren en la tele que es el trabajo ideal, ¿no? Como diciendo, bueno, qué sé yo, por lo menos ahora todo el mundo está perdiendo el trabajo, vos por lo menos podés conservar tu trabajo. Sí, hay gente que dice, bueno, ahora tienen más trabajo. Tal Son cual. Horas y horas pedaleando por muy poco dinero, y con el riesgo, como pasó en Quilmes, ¿no? Que perdió la vida un pibe, que por eso es una situación de precarización, que es lo que nosotros también ahí en el libro tratamos de abordar esto, ¿no? La precarización no solamente de las condiciones de trabajo, sino la precarización de la vida, con el problema de la falta de acceso a la educación o las dificultades, ¿no? que tiene la juventud para poder acceder a la educación, el problema de la vivienda. Es decir, hay un conjunto de cuestiones en las que se precariza la vida de conjunto de la clase trabajadora, ¿no? Es decir, por eso hay algo que se muestra, que a pesar de esa precarización cada vez mayor, y que las patronales en medio de esta pandemia están intentando avanzar en más precarización todavía, porque que te bajen el salario, con estas suspensiones, que te cambien las condiciones laborales, ¿no? En este marco, y que crezca la desocupación, porque eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, los trabajadores no registrados no están amparados en el decreto de Fernández, ni siquiera los contempla, y muchos registrados igualmente fueron despedidos, entonces en Estados Unidos la desocupación ha crecido enormemente. Casi 30 millones. 30 millones de nuevos desocupados. Entonces, el problema de los accesos a la salud,
¿no? Bueno, en Estados Unidos hay 1/3 directamente de la población que no tiene derecho a la salud, no tiene atención médica, ¿no? Entonces, digo, me parece que acá hay un punto muy importante, porque a pesar de todo eso, esa juventud que trabaja de manera precaria es cada vez más esencial, y al mismo tiempo eso está mostrando una organización en el medio de esta compleja situación de la pandemia, ¿no? Entonces eso, bueno, me parece que nosotros en lo que hace a todo lo que podamos colaborar, estamos haciendo todos los esfuerzos, y muchas compañeras como Dani, muchos compañeros que son jóvenes trabajadores, están impulsando con todo una red, ¿no es cierto?, para organizarse, y eso creo que empieza a mostrar un camino, ¿no? Por esto de cómo se organiza la juventud, me parece que estamos viendo algo que, como muchas cosas, la pandemia desarrolló más rápido. Porque pensemos que también, por ejemplo, la rebelión que hubo en Chile, hace pocos meses también los chicos se organizaban para saltar los molinetes por WhatsApp, por grupos de Facebook, por grupos de Instagram. Se venía viendo en muchos lugares cómo los medios digitales, obviamente que después también hay una parte de control social, especialmente en los estados, pero sirven para unirse y para empezar a encontrar esto que decías vos, que me parecía interesante también, de personas o chicos que dicen, bueno, es muy parecido esto que estoy viendo a lo que estamos viviendo en carne propia, y a juntarse. Por eso, bueno, también recordar, ahí vos lo decías, en tu Instagram escriben muchos chicos también, quien quiera escribir, ¿no? Para sumarse también a todos estos procesos de organización que está habiendo. Y también acá en La Izquierda Diario, Tomás Máscolo también viene siguiendo mucho estos procesos de organización. Nos pueden escribir por las redes sociales al 11 23 40 98 64, ese es el WhatsApp. Ahí escriben también, llegan muchas denuncias, y bueno, y también es para ser parte de estas reuniones. Sí, y las vamos publicando, digamos, tanto en La Izquierda Diario como en mis cuentas. Por ejemplo, en el Pharmacity hace ya varias semanas, cuando empezó la pandemia, nos escribieron las trabajadoras y los trabajadores y encontraron un canal que éramos los únicos, claro, que le estábamos dando un lugar para expresar que la empresa hacía trabajar a la parte de perfumería, que no es esencial, sin ningún tipo de protección. Entonces, digo, acá hay un elemento, me parece, también para que, como vos decías recién, todos los que quieran, ven que no encuentran un lugar para denunciar lo que está pasando, bueno, que nos escriban, que se pueden contactar, y al mismo tiempo vincularse a mucha gente que hoy está empezando a organizarse colectivamente frente a esta situación, ¿no?